El presentador de Fox News, Mark Levin, ha estado haciendo una serie de entrevistas los domingos por la noche con el fallido expresidente Donald Trump. Sin embargo, la entrevista de anoche fue tan absurda que Levin no logró salvar a Trump. Trump planteó una teoría conspirativa tan descabellada y con una incongruencia verbal tan grande que fue imposible defenderlo. Los temas eran la pandemia y los terroristas chinos. El planteo es que China creó y desató el COVID como castigo para Trump y Estados Unidos, ya que Trump le cobró muchos impuestos a China. Esto pone en evidencia que Trump aún no entiende cómo funcionan los impuestos. Mark Levin no puede hacer nada para salvar a Trump. Escuchen esto. Ciertamente, no puede hacer nada para salvar a Trump de lo que dice. Probablemente fui el primero en decir que el COVID fue fabricado en un laboratorio de Wuhan. En primer lugar, se podían ver muchas bolsas con cadáveres cerca de ese laboratorio y en los alrededores. Nadie habla de eso. Levin está intentando quedarse lo más quieto posible para camuflarse con el fondo y lograr no ser percibido. Mediante imágenes satelitales, podíamos ver que Wuhan estaba repleto de bolsas con cadáveres. Podíamos observar pequeñas líneas desde muy arriba. ¿Qué otra cosa podía ser? Yo siempre dije desde el comienzo que vino de un laboratorio. De verdad creo que fue por ineptitud. En ese momento yo le estaba cobrando tantos impuestos a China que mucha gente dijo que lo hicieron para desplazarme. Pero, de todas formas, nos fue muy bien en esas elecciones. Deben entender que lo que dice Trump es una locura. Él afirma que los impuestos que Trump le cobraba a China los enfurecieron tanto que decidieron fabricar y liberar el COVID, que mató mayormente a personas en otros países porque recuerden que la mayor parte de las muertes no sucedió en Estados Unidos solo para vengarse de Trump. Esta teoría tiene unas cuantas fallas. Primero, los impuestos no funcionan de esa manera. Trump continúa sin entender que cuando se le cobran impuestos a productos chinos que se importan a Estados Unidos, quienes pagan los impuestos son las empresas estadounidenses. Trump le estaba cobrando más a empresas nacionales, no a China. No tiene ningún tipo de sentido. Por otro lado, el total de muertes oficiales por COVID fue de 6,8 millones y solo, digo porque me refiero al porcentaje, pero es un número enorme, 1,1 millón sucedieron en Estados Unidos. Entonces, para vengarse de Trump por impuestos que nunca pagó, China hizo algo para matar 5,7 millones de personas en otros países, incluyendo el propio, únicamente para matar a unas cuantas personas en Estados Unidos, muchas de las cuales fallecieron luego de que Trump haya dejado la presidencia. Esto es tan impresionante, tan impresionantemente estúpido, que Mark Levin se queda callado y permanece inmóvil como una estatua. Luego Trump menciona a Abraham Lincoln y asegura que él ha sido más maltratado que Lincoln. Recuerden que Lincoln fue asesinado. Andrew Jackson fue el presidente más difamado. Su esposa murió durante su mandato y dijeron cosas horribles sobre él. Jackson tuvo una presidencia muy difícil, pero fue un gran general y un buen presidente. Dicen que Abraham Lincoln gobernó durante una guerra civil. ¿Dicen? Abraham Lincoln fue muy difamado. Pero ahora dicen que el presidente más maltratado fue Trump. Inventaron cosas falsas. Hablaban solo sobre Rusia y todo era un engaño. La cacería de brujas de Mueller descubrió que no se trataba de una conspiración luego de 2 años y medio, cuando yo podría haberle dicho desde el principio que no se trataba de una conspiración. Ellos incluso tenían una computadora con la que podrían haber resuelto el caso fácilmente. Pero no lo hicieron. ¿Acaso Trump es la figura pública más narcisista y demente de todos estos tiempos? Dicen que el presidente más maltratado fue Trump. Lincoln fue asesinado de un disparo a la cabeza. Trump fue investigado por delitos bastante obvios. Luego Trump afirma haberle enviado una bandera blanca de rendición a la ex canciller federal de Alemania, Angela Merkel, para simbolizar la derrota de Alemania ante Rusia. No dejé que Alemania se saliera con la suya y le envió una bandera blanca de rendición a Angela Merkel. Cuando Alemania firmó el acuerdo con Rusia, Angela Merkel aceptó que el 68% de su suministro de energía provenga de un país con el cual estuvo en guerra numerosas veces.
Entonces le envié la bandera blanca para que no tenga que buscarla cuando decidiera rendirse ante Rusia. Sería como si Estados Unidos hiciera negocios con Alemania luego de haberse enfrentado en una guerra, pero esperen un segundo, hicimos eso todo el tiempo. ¿Qué clase de argumento es ese? De un discurso en las Naciones Unidas y la delegación rusa, Donde todos rieron. creyó que fue muy gracioso cuando dije que no deberían estar haciendo eso. Un año más tarde, la mayoría fue despedida. De hecho, todos los presidentes se rieron de Trump porque ese discurso fue ridículo. Finalmente, Trump se adjudica el éxito de los Juegos Olímpicos en Corea del Sur. Fue un comienzo difícil, ¿recuerdas? Llamé a Kim Jong-un el hombre cohete. Y él dijo, tengo un botón rojo en mi escritorio y estoy dispuesto a usarlo. Y yo le respondí, yo también tengo un botón rojo, el mío es más grande y funciona. Fue una situación desagradable. Un día recibimos una llamada y nos dijeron que querían reunirse y luego hice que los Juegos Olímpicos fueran un éxito. Faltaban 9 meses para los Juegos Olímpicos en Corea del Sur y nadie compraba entradas por temor a que hubiese ataques de misiles durante la ceremonia de apertura. Trump está diciendo que los Juegos Olímpicos de Corea del Sur hubieran sido un fracaso si él no se hubiese reunido con el dictador norcoreano Kim Jong-un, ya que la gente temía que sucedieran ataques durante la ceremonia. Sin embargo, luego de la reunión entre Trump y Kim Jong-un, en donde, por cierto, no se logró nada, los Juegos Olímpicos de Corea del Sur ganaron popularidad. Este es un buen momento para volver a mencionar que Bradley Hope escribió un libro titulado El rebelde y el reino sobre un activista y está relacionado con Corea del Norte. Es un libro fascinante y con muy buena investigación. Debido al momento en el cual se desarrolla el libro, hay mucha información que explica el fracaso de Trump con Corea del Norte. Admito que gracias a este libro aprendí que algunas de las habilidades que Trump adquirió en el mundo de los negocios, en teoría podrían haber sido útiles con Kim Jong-un, pero estas técnicas no funcionaron porque la ejecución de Trump fue desastrosa. Logré entender de otra manera la relación de Trump con Corea del Norte, a pesar de que el libro no es estrictamente sobre Trump. Los ayudará a entender un poco más sobre los fracasos de Trump con Corea del Norte. Compren El rebelde y el reino de Bradley Hope. Ayer terminé de leerlo.